Ok, entonces en este video lo que quiero explicarles es, en el video pasado, eh, habíamos hecho ciertos cálculos con ciertos ejemplos con el linked list, ¿verdad? Entonces ahorita lo que quiero hacer es ver cómo podemos hacer ese linked list nosotros mismos. Cómo podemos crear nosotros mismos para que así podamos entender más o menos qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que es un custom linked list y cuáles son las propiedades especiales que tiene. Entonces, para comenzar, ¿qué es un linked list, verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso y cómo se ve? Entonces, digamos que nosotros tenemos una secuencia de objetos, en este caso números, pero puede ser cualquier cosa. Tenemos un 1, un 2, ahorita les explico qué es esas flechas que estamos viendo acá. 3, 4. Y aquí viene algo especial, nulo. Ok, ¿por qué las flechas? Las flechas indican que hacen una dirección. Por ejemplo, entonces el 1 presenta una dirección al objeto 2. El 2 direcciona al 3, el 3 al 4. Y este null que estamos viendo acá es el objeto que siempre está al final de un linked list. Siempre. Entonces el último objeto siempre direcciona al nulo. Siempre. O podemos tener, esto también es un linked list. Un linked list vacío que no tiene nada. Entonces acuérdense que este nulo siempre va a estar. O podemos tener esto. Aquí contiene un elemento. El nulo siempre está. Ok, entonces, ¿cómo podemos crear esta estructura? Ok, entonces, primero comenzamos creando el objeto que va a contener este elemento. Se llama nodo, particularmente. Entonces, tenemos que crear la clase nodo. ¿Qué es lo que va a tener ese nodo? ¿Cuáles propiedades va a tener? Bueno, va a tener el elemento, que es lo que va a contener. Va a ser de tipo E para usar genéricos, porque no sabemos si vamos a utilizar números, texto, booleanos, podemos usar lo que queramos. Ok, y vamos a tener que añadir otra propiedad. ¿Cuál va a ser esta propiedad? Va a ser el siguiente elemento. Entonces la vamos a llamar siguiente, que va a ser de tipo nodo igual y va a tener una E como genérico. Aquí nos está tirando error porque ocupamos poner el genérico, el nombre del genérico, que en este caso es E, pero puede ser cualquier cosa. Ok, esto sin embargo no es un linked list, esto es el nodo, esto es como el objeto que va a contener el elemento que nosotros vamos a poner. Entonces para crear la lista pues va a construirse de la siguiente forma. Ok, entonces va igual a tener ese genérico y va a tener tres propiedades muy importantes, que va a ser el tamaño, vamos a inicializarlo como 0, va a tener la cabeza, que va a ser de tipo nodo, con genérico E, puede ser nula y la vamos a inicializar de una vez como nula. Además va a tener la cola, igual que es de tipo nodo, puede tener cualquier tipo de elemento, puede ser nulo y lo vamos a inicializar de una vez como nulo. Esta es la estructura básica de un linked list normal. Ok, entonces, ¿cuáles operaciones podemos hacer con este linked list? Lo que vamos a hacer es insertar. Esto es lo que vamos a hacer en este primer video, cómo vamos a insertar, ¿verdad? Entonces, para insertar podemos insertar al principio de la lista, al final de la lista y en medio de la lista. Ok, entonces vamos a explicar primero cómo se va a insertar al principio de la lista. Digamos que nosotros queremos pasar de este ejemplo. Ok, vamos a copiar este ejemplo acá. Vamos a copiar ese ejemplo acá y lo vamos a pegar acá. Ok, la función se va a llamar insertar al principio. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir el elemento, va a recibir un elemento de tipo E y va a retornar, no va a retornar nada. No tiene mucho sentido retornar algo porque estamos insertando. Tal vez un booleano en dado caso si se insertó o no, pero en este caso no tiene mucho sentido. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para insertar? Acuérdense si nosotros queremos, aquí tenemos la lista. Si nosotros queremos insertar el valor, por ejemplo, 0, para que quede con un 0 al principio, nosotros tenemos que crear el nodo.
Entonces vamos a decir nodo es igual a nodo. Ok. Elemento, ¿cuál va a ser el elemento de ese nodo? Bueno, vamos a tener el mismo elemento que le estamos pasando. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Bueno, aquí es donde viene lo interesante, porque ¿cuál es el siguiente? Si nosotros queremos insertar el 0 al principio, el siguiente valor después del 0 tiene que ser este 1, porque este 1 contiene todo el resto de los elementos. Entonces nosotros, si nosotros lo insertamos bien al siguiente, vamos a quedar con el 2, el 1, vamos a quedar con el 2 y así consecutivamente hasta llegar al valor nulo. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que grabar nosotros el valor de la cabeza. Entonces vamos a poner C es igual a cabeza, ¿verdad? Ya nosotros estamos diciendo que ya tenemos la cabeza guardada en dado caso de que nosotros hagamos algo con este 1, ya tenemos la dirección de este 1 y que no se nos vaya a perder. Entonces, ok, ese siguiente elemento va a ser la C. Estamos diciendo C. Aquí nos tira un error porque vamos a ver si nosotros estamos, que nos estará tirando un error acá. Ah, ok, sí, porque ok. Nos está tirando un error por lo siguiente. Aquí C puede ser nulo y nosotros no lo devolvimos aquí como un nulo. Entonces quiere decir que el valor siguiente, en este caso, como dijimos al principio, el siguiente aquí pointea siempre un nulo. Entonces esto siempre, bueno, siempre no, puede llegar a ser nulo. Ok, entonces aquí ya tenemos aquí ya insertamos nosotros el primer elemento y pusimos que hiciera una dirección hacia el elemento 1. Entonces ya tenemos esta lista. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, acabamos de aumentar la lista, súmele 1. Hay una parte muy interesante. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos tenido así? Nosotros queremos insertar, por ejemplo, así. Tenemos esta lista y queríamos haber pasado a esta lista. 0, nulo. Teníamos en un principio nulo, ahora tenemos 0 al principio. ¿Qué es lo que pasa con la cola? La cola ya no es nulo. La cola ahora sería 0. Entonces, tenemos que verificar eso. Si el tamaño que nosotros teníamos al principio era 0, o sea, no había ningún elemento, entonces la cola va a ser igual a la cabeza. En ese caso. No, es igual a nodo. Exactamente. La cola es igual al nodo. Van a tener esto. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos cómo insertar al principio de una custom list. Aquí vamos a ver cómo están las notas y sí. Sí, genial. Ahora, vamos a ver cómo se inserta al final de esa lista. Vamos a crear una función que se llame insertar al final. Vamos a ver, igual le vamos a pasar el elemento. No es necesario que retorne algo. Ok, ahora vean lo interesante. Vamos a copiar igual esta lista. Ok, si nosotros queremos insertar al final, por ejemplo, de esto queremos pasar a... Vamos a pasar... De esto queremos decir que hay un 5 ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar lo siguiente es, para insertar al final, nosotros tenemos que ver si es nulo o no esta lista. Por ejemplo, ok, igual en el mismo caso, si nosotros tenemos el principio de la lista era nulo, entonces queremos que sea así. 5, ahora nulo. Ok, entonces, igual, si el tamaño es 0, entonces simplemente cabeza
va a ser igual a nodo, elemento es igual a elemento es igual a elemento, pongo aquí. ¿Y cuál va a ser el siguiente? El siguiente va a ser nulo. Muy sencillo. Si nosotros tenemos el valor 0, o sea, si nosotros tenemos la lista como nulo, ahora, ¿cuál va a ser la cabeza? Va a ser 5 con el elemento que ya le estamos pasando. ¿Y cuál es el siguiente valor? Es nulo. Entonces ya tenemos en cuenta si es 0 en ese caso. Y también ya lidiamos con la cabeza. Ahora tenemos que lidiar con la cola. La cola va a ser igual a la cabeza, va a ser 5. Entonces, el nodo, vamos a ponerlo acá como un nuevo nodo. Mejor. Vamos a tenerlo así. Ahora sí. Aquí no he hecho nada diferente, nada más para que se vea un poco más claro. Y la cola va a ser ese nuevo nodo también. ¿Ok? En otro caso, en caso de que el tamaño no sea 0, ahí tenemos este posible caso. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es decir, bueno, la cola es igual a, la cola va a ser igual a ese nuevo nodo que construyamos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo podemos copiar o lo podemos crear aquí como más global, porque lo vamos a utilizar después tanto en el if como en el else. La cola va a ser nuevo nodo y la cabeza va a ser la cabeza va a ser igual. Entonces, aquí ocupamos modificar algo. En realidad no, porque no queremos insertar nada al principio, solo es al final. Entonces la cabeza no la tocamos, la cabeza de la lista. Y en dado caso, estamos modificando la variable, la lista, y estamos insertando un elemento. Entonces tenemos que decir, súmele 1 a la lista. ¿Ok? Ahora vamos a ver si está bien realizado. La cola va a ser el nuevo nodo. Que sí, perfecto. Entonces aquí no queda nada. Ahora lo que vamos a hacer es añadir añadir no al principio, en el final, sino en el medio. Que esto sí va a ser más interesante. Entonces, para poder hacer eso, creamos la función que se llame insertar en medio. ¿Qué es lo que le vamos a pasar? Le vamos a pasar el elemento. Elemento va a ser de tipo por ser genérico y no vamos a retornar nada porque no es necesario. Entonces, vamos a manejar varios ejemplos. Vamos a manejar, por ejemplo, estos de acá. Entonces, esos de acá. Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? En este caso queremos insertar insertar en el medio sería, por ejemplo, poner un 6 acá. Y en este caso, podemos insertar al principio y al final, que básicamente va a ser igual. Entonces vamos a decir 6 y redirecciona a nulo. Y dirección a nulo. Este caso es muy sencillo, entonces lo podemos manejar de la siguiente forma. Si el tamaño inicial de la lista es 0, entonces básicamente inserte al principio. Inserte al principio el elemento. Elemento. Genial. Aquí faltó poner el índice. Ok. En dado caso, sería este primer caso que tenemos acá. Vamos a acercarlo un poco más. Entonces, este caso es muy peculiar. ¿Por qué? Vamos a tenerlo así. Nosotros queremos decir, bueno, si queremos insertar en la posición 2, que es la que estamos poniendo el 6, vamos a decir, ok, 0, 1, insertar, y después redireccione hacia el elemento que era el siguiente. Entonces, para esto construyamos el nodo primero. Va a ser igual
Vamos a poner nuevo nodo. Es igual a nodo. El elemento va a ser el elemento. Y el siguiente. ¿Qué va a ser el siguiente? El siguiente va a ser 3. Pero ¿cómo podemos llegar a ese 3? Tenemos que iterar. Iterar mediante un for o un while. Vamos a usar un for primero para ser un poco más sencillo. Entonces, de 0 hasta el índice que nosotros estamos pasando. Ok, entonces, en dado caso sería 0, 1, 2. Entonces, y después pointé al 3. Ahí está lo interesante. Entonces, tenemos que decir iterar por la cabeza. La cabeza es igual, voy a poner C es igual a, o X es igual a cabeza. Va a tener que ser una variable porque la vamos a modificar. X es igual a X siguiente. Aquí es donde estamos haciendo la iteración. Va a decir 1 siguiente porque estamos en el índice 0. Aquí vamos al índice 1. Ahora es 2. Siguiente. Entonces, aquí es donde va a quedar. Y vamos a quedar acá. Entonces, ¿cuál es el valor siguiente del nuevo nodo que estamos construyendo? Bueno, va a ser X. Exactamente, porque entonces ya hicimos 1. Va a decir, aquí hicimos, aquí vamos a decir, aquí, vamos al ejemplo acá. Va a decir de 0 hasta 0, no, incluso hasta el 2. Así. 0, 1, 0, 1. ¿Y cuál es el siguiente? Este que está acá. 0, 1 siguiente. Este que está acá. Que era el 3 en dado caso. Ya no es, era el... y le estamos insertando el 6. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos incrementando la lista y simplemente decimos, bueno, el x.next, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el siguiente elemento después del 2? Porque quedamos en 2. ¿Cuál va a ser el siguiente elemento? Bueno, el 6 con todos los números que lleva consigo. Que aquí es donde lo añadimos. X punto siguiente es nuevo nodo. Y listo. Ahí ya tenemos la función de insertar en medio, que tal vez era un poco la más complicada, pero vimos que sí tiene bastante sentido. Simplemente es la técnica para para este tipo, para esta estructura, es básicamente llevar la información y no perderla. Simplemente no perder la dirección de los nodos con los que estamos construyendo. En el siguiente video lo que podemos ir haciendo es lo que son las remover valores y actualizar valores. Entonces quiero que por ahora pararlo aquí para que no quede muy largo. Voy a tal vez poner una nota direccionando al ejemplo que nosotros hicimos del reto de código utilizando esta misma estructura que estamos realizando acá.